Hola compañeros, ¿cómo le va? En el día de hoy vamos a ver un nuevo tema de antibióticos y que es un tema especial de antibióticos. Así lo puse yo en el título de la plataforma, porque son tres antibióticos que no están incluidos en ninguno de los grupos que hemos descrito hasta el momento ni en los que vamos a describir en las siguientes semanas. No están dentro de las penicilinas, ni de las cefalosporinas, ni de las sulfonamidas, tampoco están dentro de los aminoglucósidos, tampoco están dentro de las tetraciclinas, tampoco están dentro de las quinolonas. No forman parte de un grupo de antibióticos importantes, pero estos tres antibióticos, cada quien por su lado, sin ir en grupo, son muy utilizados en la práctica clínica y nos referimos a la vancomicina, a la clindamicina y al metronidazol. Vamos a empezar hablando de la vancomicina. La vancomicina es un glucopéptido que es producido, sintetizado por una bacteria gram positiva que se llama Nocardia orientalis, una bacteria gram positiva. ¿Qué es lo que hace este glucopéptido, la vancomicina? Bueno, va a interferir con la síntesis de la pared celular de la bacteria al inhibir la acción de una enzima bacteriana que es la transglucosidasa, y al inhibir a la transglucosidasa, esta enzima ya no puede actuar sobre moléculas precursoras que van a dar lugar a la estructura de peptidoglucano de la pared celular bacteriana. Entonces, esta vancomicina inhibe la síntesis de la pared celular bacteriana, inhibiendo a la transglucosidasa, y eso impide que se sinteticen digamos, correctamente moléculas precursoras del esqueleto de peptidoglucano de la pared celular bacteriana. Es importante mencionar que la vancomicina no actúa en el mismo sitio que las penicilinas. Las penicilinas ya dijimos que se fijan en proteínas específicas de la pared celular, que son las proteínas fijadoras de penicilina, y al unirse a estas proteínas específicas de la pared celular, las penicilinas inhiben a la enzima de transpeptidación. En cambio, la vancomicina se fija en otro sitio distinto de la pared celular para inhibir a una enzima que se llama transglucosidasa. La enzima de transpeptidación de las penicilinas, donde actúan las penicilinas, interfieren más bien a nivel transpeptidación, a nivel de enlaces peptídicos, y aquí la transglucosidasa más bien interviene a nivel de carbohidratos, interfiriendo con la formación de enlaces glucosídicos necesarios para el esqueleto de peptidoglucano de la pared celular. Entonces la vancomicina actúa en sitios de acción distintos de las penicilinas, inhibe a la transglucosidasa y no a la enzima de transpeptidación como las penicilinas. Bien, la vancomicina se aplica por vía intravenosa porque no se absorbe por vía oral. Es muy mal absorbida cuando se da por vía oral, no hay una buena absorción en el intestino, y por eso solamente se administra por vía intravenosa. Y la vancomicina, esto es muy importante, su espectro antibacteriano es muy efectiva contra bacterias gram positivas. Tiene un espectro bacteriano bastante parecido a las penicilinas sencillas de primera y segunda generación, y no es muy efectiva contra gram negativas. También es parecido su espectro bacteriano a las de las macrólidos, como por ejemplo la eritromicina. Es muy eficaz contra bacterias gram positivas, y por eso la vancomicina es un tratamiento alternativo, una terapia alternativa a las penicilinas en los pacientes que son alérgicos a los beta-lactámicos, es decir, que son alérgicos a las penicilinas. ¿Por qué? Porque la vancomicina tiene un espectro antibacteriano bastante similar a las penicilinas sencillas, ¿verdad? No a a las penicilinas de amplio espectro. Bien, vamos a ver el siguiente antibiótico que también es muy utilizado en la práctica clínica y que también, y al igual que la vancomicina, en los pacientes alérgicos a beta-lactámicos
también se utiliza la clindamicina como una terapia alternativa. La clindamicina es un antibiótico semisintético derivado de la lincomicina. La lincomicina sí es un antibiótico natural producido por una bacteria del tipo de los actinomicetos y que se llama Streptomyces lincolnensis, y por eso se le puso lincomicina, y es producida por una bacteria del tipo de los actinomicetos. Cuando escuchan la palabra actinomicetos deben pensar de que se trata de un hongo, ¿verdad? Cuando ustedes estudiaron ciencias naturales o biología en la prepa y vieron la clasificación de los hongos, que se clasifican en 3 grandes grupos, los ficomicetos, los ascomicetos y los basidiomicetos, bueno, escuchan la palabra actinomiceto, deben pensar que se trata de un hongo, pero no. Cuando se las identificó, se pensó en un principio, hace muchos años, que eran hongos, porque tenían estructuras filamentosas parecidas a los hongos, pero no, luego vieron que eran bacterias, son bacterias filamentosas parecidas a los hongos, con estructuras parecidas a los hongos, son bacterias gram positivas que crecen en el suelo, en el agua estancada, en el estiércol y en lugares donde los restos vegetales se descomponen de manera aeróbica. Entonces, los actinomicetos son bacterias gram positivas y producen muchos tipos de antibióticos, entre ellos la lincomicina, pero también producen los aminoglucósidos como la gentamicina, la kanamicina, la tobramicina. También producen antibióticos macrólidos como la eritromicina, ya dijimos que viene de Streptomyces erythraeus. Entonces, los actinomicetos son una familia de bacterias filamentosas gram positivas que producen diversos tipos de antibióticos, entre ellos este antibiótico natural, la lincomicina, que ya no se utiliza actualmente porque no es muy efectivo, pero el ser humano, a partir de la lincomicina producida por el actinomiceto Streptomyces lincolnensis, a partir de la lincomicina, el ser humano en el laboratorio desarrolló un antibiótico semisintético que es la clindamicina. ¿Cuál es el efecto de la clindamicina? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Bueno, interfiere con la síntesis de proteínas bacterianas de una manera muy parecida a los macrólidos del tipo de la eritromicina y la claritromicina. Inhibe la síntesis de proteínas de manera similar a la eritromicina, uniéndose a la subunidad 50S del ribosoma bacteriano e impidiendo la translocación del peptidil tRNA del sitio A, del sitio de aminoácido, al sitio P, el sitio del péptido. Entonces, ese es el mecanismo de acción de la clindamicina, el mismo mecanismo de los macrólidos como la eritromicina. Se fija en la subunidad 50S del ribosoma bacteriano e impide la translocación del peptidil tRNA del sitio A al sitio P. Bien, ¿cuál es el espectro antibacteriano de la clindamicina? Bueno, es muy efectiva contra cocos gram positivos aerobios, incluyendo algunos estafilococos y estreptococos, como por ejemplo los neumococos, y esto es muy importante, también la clindamicina es efectiva contra bacilos gram negativos anaerobios, incluyendo algunos miembros de los géneros de bacterias de bacteroides y de Fusobacterium. Son 2 géneros de bacterias que son bacilos gram negativos anaerobios. Esto es muy importante porque cuando ya veamos cuál es la terapia antibiótica que se da después de una operación de abdomen para una septicemia, lo que hacen los médicos en esta terapia antibiótica completa es dar una cefalosporina de tercera generación para cumplir todo el espectro de gram positivos, dar un aminoglucósido que es efectivo contra gram negativos y generalmente un antiparasitario contra protozoarios como el metronidazol. El problema es que los aminoglucósidos como la gentamicina son efectivos solamente contra bacilos gram negativos aerobios, es decir, que el aminoglucósido solo va a ser efectivo contra bacilos gram negativos en presencia de oxígeno, porque requiere el oxígeno
para transportarse al interior de la bacteria. Entonces, los aminoglucósidos como la gentamicina, que son muy utilizados, solamente son efectivos contra bacilos gram negativos aerobios, porque requieren oxígeno para ingresar al interior de la bacteria y producir su daño en la síntesis de proteínas. En cambio, la clindamicina, la gran ventaja que tiene es que es efectiva contra bacilos gram negativos anaerobios. Como ya dijimos, miembros de los géneros bacterianos Bacteroides y Fusobacterium. Bueno, la clindamicina se usa para tratar las infecciones causadas por bacterias anaerobias sensibles a la clindamicina. Y estas infecciones son muy importantes y podemos mencionar pues, la septicemia generalizada y la peritonitis, que son patologías muy graves. Bien, en pacientes alérgicos a la penicilina, como les decía hace un momento, la clindamicina también se utiliza para tratar las infecciones aerobias por bacterias gram positivas susceptibles. La clindamicina, al igual que la vancomicina, son terapias alternativas a las penicilinas en pacientes alérgicos a los betalactámicos. Y por último, la clindamicina también se utiliza para tratar las infecciones óseas causadas por Staphylococcus aureus, que dijimos que era una bacteria a veces difícil de atacar por antibióticos como las penicilinas, como los macrólidos, como las cefalosporinas. Staphylococcus aureus a veces es difícil de tratar por estos antibióticos más antiguos, y se utiliza la clindamicina, que sí es muy efectiva contra Staphylococcus aureus en infecciones del hueso. Bien, y por último tenemos que el fosfato de clindamicina, la sal de fosfato de clindamicina, se puede usar por vía tópica para tratar el acné grave. Bien, y vamos a mencionar el último grupo de estos antibióticos especiales que van por su cuenta, que no van en un grupo, que son muy utilizados en la clínica, que es el metronidazol. El metronidazol es un antiparasitario, generalmente se le conoce más como antiparasitario, pero también es bactericida. El metronidazol es un profármaco que se sintetizó y se comenzó a utilizar de manera clínica en 1963. Es un profármaco porque el metronidazol tiene que ingresar al interior de las bacterias, ser reducido por enzimas bacterianas, y una vez reducido, el metabolito del metronidazol es capaz de desestabilizar la estructura helicoidal del ADN. Entonces el metronidazol es un profármaco, pero no porque nosotros lo cambiamos en el hígado para que sea un fármaco activo contra las bacterias, sino que tiene que ingresar al interior de las bacterias. Las enzimas bacterianas lo reducen, le cambian la estructura y dan lugar a un metabolito que sí es capaz de desestabilizar la estructura de doble hélice del ADN bacteriano. Y al desestabilizar la estructura del DNA bacteriano, la estructura de doble hélice, inhibe la síntesis de ácidos nucleicos, tanto en bacterias anaeróbicas como también en protozoarios. Bueno, el metronidazol, además se dice que el metronidazol también interfiere con la cadena de transporte de electrones de algunos protozoarios y bacterias. Bien, el metronidazol está indicado en el tratamiento de muchas infecciones. Vamos a mencionar también muchas de ellas, como por ejemplo en las vaginitis por infección con tricomonas vaginalis, tanto en pacientes sintomáticos, es decir, en mujeres que presentan síntomas, así también como en parejas sexuales que no presentan síntomas, es decir, en parejas sexuales asintomáticas. También se utilizan en infecciones por Gardnerella o por micoplasma.
en pacientes que son sintomáticos, en infecciones por Gardnerella o por Mycoplasma hominis porque bueno, son micoplasmas que afectan principalmente a los humanos, por eso se llaman Mycoplasma hominis. Tanto en Gardnerella como en Mycoplasma hominis se utiliza el metronidazol en pacientes que presentan síntomas por estas infecciones. También se utilizan en la enfermedad inflamatoria pélvica, el metronidazol, junto con otros antibióticos como la ofloxacina, la levofloxacina. La ofloxacina y la levofloxacina son quinolonas, que son un grupo de antibióticos que ya veremos en las siguientes semanas, no en la siguiente, pero sí en la otra semana ya veremos las quinolonas, que son un grupo de antibióticos muy utilizados. Entonces el metronidazol se utiliza con estas quinolonas, la ofloxacina, la levofloxacina, o con la cefalosporina de tercera generación, la ceftriaxona, en la enfermedad inflamatoria pélvica. Se utilizan combinado el metronidazol o con quinolonas o con la ceftriaxona, la cefalosporina de tercera generación. Bien, el metronidazol también se utiliza en infecciones ameboideanas, ¿verdad? En infecciones parasitarias por protozoarios debidas a entamoeba histolítica, la ameba, y también se utilizan en la giardiasis, por Giardia lamblia, y también se pueden acompañar por yodoquinol, aunque últimamente ya el yodoquinol se ha dejado de utilizar porque el yodoquinol, la diyodohidroxiquinoleína, que son antiparasitarios con yodo, son muy agresivos para el aparato digestivo, y últimamente ya casi no se utilizan el yodoquinol ni la diyodohidroxiquinoleína, que eran muy efectivos como antiparasitarios, pero también muy agresivos para el aparato digestivo de los seres humanos. Bien, el metronidazol también se utiliza no solamente para parásitos, sino también parásitos del tipo de protozoarios, sino también para infecciones bacterianas por anaerobios, como Bacteroides fragilis, Fusobacterium, Clostridium, Streptococcus, Prevotella o cualquier otro anaerobio que infecte en abscesos intraabdominales, como por ejemplo un absceso hepático, también en la peritonitis, en el empiema, que es un edema que consiste en que se llena de pus el espacio intrapleural, es decir, el espacio entre la pleura visceral y la pleura parietal. Eso es un empiema, cuando se llena de pus el espacio intrapleural. En las neumonías, en abscesos de pulmón, en el pie diabético también se utiliza el metronidazol porque las infecciones son bien gruesas en el pie diabético. Se utilizan también en la meningitis, se utilizan, como ya les dije hace un momento, combinados con antibióticos del tipo de las cefalosporinas y con aminoglucósidos para evitar la septicemia después de una cirugía abdominal. Se utilizan para evitar la septicemia, se utilizan también en la endometritis, en la endocarditis, entre otras muchas infecciones. El metronidazol también se utiliza en la colitis pseudomembranosa provocada por Clostridium difficile, que puede ser muy peligrosa. También se utiliza en las terapias de erradicación del Helicobacter pylori, en los casos de úlcera o gastritis, donde se ha comprobado mediante un cultivo que hay sobreinfección por esta bacteria, el Helicobacter pylori, que favorece el desarrollo de las gastritis y de las úlceras. También se utiliza en infecciones bucales como periodontitis crónica, periodontitis agresiva y en enfermedades periodontales necrotizantes. También se utiliza el metronidazol en abscesos pulmonares provocados por infecciones bacterianas. Se utiliza también el metronidazol en la enfermedad de Crohn, que es un tipo de enfermedad intestinal inflamatoria. Se utiliza en la gastroenteritis,
etcétera. El metronidazol es muy amplio su utilización, pero también es un fármaco que es un fármaco fuerte, tiene efectos adversos, por eso hay que manejarlo con mucho cuidado. Bueno, el metronidazol se puede administrar por vía oral, por vía intravenosa, por vía intravaginal y también de manera tópica, es decir, de manera cutánea. Bien, y la trivia del día de hoy, de este video, es la siguiente. En este tema especial de antibióticos, donde hemos hablado de la clindamicina, de la vancomicina, del metronidazol, pero no hemos hablado precisamente de los efectos adversos. Quiero que suba el primero de ustedes que suba al foro este tema, los efectos adversos de la vancomicina, de la clindamicina y del metronidazol, el primero que ustedes suban de manera amplia, detallada, concreta y correcta los efectos adversos de estos tres antibióticos, la vancomicina, la clindamicina y el metronidazol, va a tener un punto extra en el tercer examen parcial. Nos vemos en el próximo video, compañeros. Muchas gracias.